Bueno, listo. Vamos a dejar por ahí. En otras sesiones podemos, compartir un poco más, que me parece muy importante. Me parece muy, muy importante y compartir estos detalles pues con las personas que estamos construyendo conocimiento. Y ahora sí vamos a lo que nos concierne, que es el módulo 2, aplicaciones de la inteligencia artificial en la educación. No lo he preguntado, pero me imagino de que la mayoría que estamos acá tenemos algo que ver con la docencia, con ser profesor, con ser docente, con ser maestro, como se llama en nuestras regiones, ¿no? Pues muchas veces nos llaman profesor, profe, docente, mister, maestro, miss. Tenemos muchísimos apodos en esta labor muy, pero muy bonita que tenemos de transformar a las personas a través de transformar conocimiento, ¿no? De transmitir, de construir conocimiento. Tenemos esta, esta misión tan bonita, ¿no? Yo creo que una de las mayores satisfacciones que tenemos cuando nosotros construimos el conocimiento es que transformamos a las personas y la mayoría de las veces las transformamos por el bien y todas las decisiones que tomamos frente a la educación han transformado a las personas y la mayoría ha sido para el bien, para que puedan tener mejor calidad de vida, para que puedan trabajar, para que puedan ser mejores personas inclusive. Este rol de profesor, de docente, de maestro, necesitamos ser supremamente integrales, necesitamos ser psicólogos, necesitamos ser padres, hermanos, policías, correcto, necesitamos inclusive ser hasta del FBI, correcto, para poder entender y transformar a estos personas que muchas veces nos toca bebecitos, nos toca niños, adolescentes, nos toca jóvenes adultos y inclusive pues personas que son mayores que nosotros. Entonces en este campo se hace necesario incluir nuevas tecnologías que nos ayuden a tener una mejor visión, así como desde, desde los inicios de la educación, donde era un maestro y un aprendiz, ¿verdad? Donde se convivía, el maestro convivía con el aprendiz. Ahora tenemos nuevas formas de educar y desde el 2019 y con nuevos avances que se han dado hacia la masificación del, del público, de las personas comunes y corrientes, porque la inteligencia artificial realmente pues surgió, algunos dicen que desde los años 50, el siglo pasado, y otros hablan de que tiene mayor nacimiento muchísimo atrás, correcto, con ciertos dispositivos y ciertos mecanismos que existían en diferentes eh, momentos de la humanidad. Es importante saber ese detalle, pero sea cualquiera, nosotros tenemos que transformar la educación. Y para poderla transformar, nosotros tenemos que aplicar inteligencia artificial en, en la educación. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial en este momento está al alcance de todo el mundo, de nuestros estudiantes. Entonces tenemos que cambiar el paradigma. En vez de rechazarla, tenemos que apropiarnos de ella, utilizarla para poder transformar el conocimiento y generarlo de una manera asertiva. Correcto. Lo importante es qué hacemos con los resultados que nos da la inteligencia artificial. No tenerle miedo ni rencor, sino utilizarla en la educación. Y este módulo trata sobre esas aplicaciones como tal. Correcto. Eh, para los que de pronto, bueno, hay gente que es curiosa, otras que no, otras les gusta que los guíen. Y teniendo en cuenta todo eso, pues este módulo, pues que hace referencia a esas aplicaciones, pues tenemos prácticamente un mes de trabajo, correcto, que comenzamos hoy 8 de febrero, luego pasamos al 15, luego al 22 y por ahí alguien que tiene el micrófono un poquito, eh,
abierto. Y vamos a estar, fíjense cómo es la cosa. Si no estoy mal, creo que el sábado 1 de marzo vamos a estar en carnavaleado. Correcto. Entonces, si ustedes me ven con una vestimenta aquí y todo enmaicenado, pues ustedes me sabrán disculpar, pero y si escuchan alrededor la bullaranga o de pronto algunos sonidos que son característicos de un carnaval, como el de acá de la ciudad de Barranquilla, pues sabrán disculpar esa parte, ¿no? Correcto. O de pronto le digo al doctor Emilio, vamos a hacer un swap que yo tengo que carnavalear. Ahí le vemos, correcto. Bueno, entonces aquí tenemos nuestro famoso plan de trabajo, correcto. Eh, y estamos empezando en esto. Lo primero, vamos a mirar lo que es la adaptación de los contenidos de las necesidades individuales. Es decir, la personalización del aprendizaje. Es lo primero que nosotros vamos a ver. Cómo nosotros podemos personalizar el aprendizaje. ¿Correcto? Aquí hay unas actividades. La segunda es sistemas de recomendación inteligentes. Es decir, algunos sistemas que vamos a recomendar inteligentes para el trabajo del docente como tal. Correcto. El otro va a ser análisis de datos educativos y la toma de decisiones basadas en inteligencia artificial. Correcto. Aquí básicamente lo que podemos decir, cuando ya nosotros podemos tener alertas tempranas sobre deserción académica o que un estudiante o alumno necesite refuerzos. ¿Cómo tratamos de identificar esa parte? Y por último, casos en el cual se usa la inteligencia artificial como mejora en la retención de los estudiantes, es decir, ya propiamente cómo nosotros utilizamos eh, esa retención, porque también es importante tener un escenario supremamente articulado. Lo que es la transmisión, la construcción del conocimiento es una cosa importante, pero también la retención, también la evaluación, también la generación de pruebas, de contenidos a través de la inteligencia artificial y sobre todo de cómo nosotros nos apropiamos, porque el trabajo docente es un trabajo duro, es un trabajo duro, no es un trabajo, eh, digámoslo así, puede ser estresante, puede ser que nosotros pues tenemos la caricatura de que el profesor, el docente empieza pues muy bien vestido, pero cuando ya finaliza el periodo académico, ya sea anual o semestral o cualquiera que sea, pues sencillamente lo vemos espelucado, ¿verdad? Lo vemos supremamente, digámoslo así, estresado, neurótico, correcto, con tantas obligaciones que tiene, correcto. Y aquí también vamos a meter algunas cosas que tengan que ver con investigación. Algunos docentes tienen la obligación, tienen en su programa es lo que se llama un PIT, plan individual de trabajo. Pueden tener algunos elementos de investigación eh, y vamos a tratar aquí de dar algunos pininos, algunas herramientas para que se pueda hacer esto. Entonces, es supremamente enriquecedor lo que va a hacer este módulo, al igual que todos, ¿correcto? Y el compromiso es netamente, pues, fundar todo esto. Ahora, cada uno de los módulos tiene, perdón, de las semanas de cada uno de los módulos, siendo más específico, tiene, por ejemplo, pues unas lecciones, ¿correcto? Que son complemento a lo que voy a expresar acá. Tiene las presentaciones, ¿correcto? Tiene algunas lecturas, ¿correcto? Y es una lectura guiada donde se tiene que hacer un análisis. Vamos a de pronto a mirarle y tenemos un foro de discusión, ¿correcto? Donde es importante que nosotros establezcamos un diálogo, una dialéctica acerca de esta primera referencia, correcto. Antes de entrar en la presentación formal de lo que tiene que ver con la personalización del aprendizaje en la parte de sus fundamentos, correcto,
vamos aquí a mirar, yo voy a permitir vislumbrar aquí en el aula, ¿correcto? ¿Verdad? Bien, vamos a ver. Aquí hay varios, digámoslo así, eh, archivos, ¿verdad? Donde nosotros vamos a hacer un análisis crítico, ¿correcto? Pero aquí dice exactamente máximo 3 documentos, ¿correcto? Donde se destacan las principales estrategias de personalización del aprendizaje. Por ejemplo, entonces, como todos parecen igual, ¿correcto? Solamente tendríamos que mirar acá, aquí. Aquí, uso de la inteligencia artificial en la personalización del aprendizaje. Aquí tenemos un paper, ¿correcto? Aquí tenemos un pequeño resumen, ¿correcto? Y aquí es donde nosotros vamos a mirar todo lo que es importante, inclusive. Uno dice, bueno, ¿me lo tengo que leer todo o qué? Aquí lo estoy pasando bastante rápido, correcto. Pero, digámoslo así, yo digo, bueno, ¿qué puedo utilizar yo para decidirme según mis gustos sobre y mis expectativas de la inteligencia artificial? ¿Cómo yo podría hacer, ¿verdad? Sacar como un súper resumen de este resumen, porque no necesariamente el resumen del paper refleja todo el documento. Entonces aquí lo acabo de descargar y yo puedo proceder acá a irme a una inteligencia artificial. En este caso, pues sería ChatGPT, correcto. Yo utilizo, pues, por el trabajo que hago, yo utilizo una versión, es decir, paga, correcto. Pero podemos utilizar distintas, la que usted prefiera. Yo aquí voy a cargar desde el computador. Aquí voy a tener un montón de cosas. Aquí estaría mi archivo, ¿verdad? Y yo voy a hacer algo, que es lo primero que yo uno debe saber preguntar. Uno debe saber preguntar y no hay preguntas tontas, sino que la inteligencia artificial te responde lo que tú le estás diciendo. Entonces, yo debo ser estratégico y ahí enseguida yo voy a enseñar cómo ir haciendo algunos aspectos sobre las inteligencias artificiales. Aquí, bueno, vamos a quitar esto para que no... Yo le voy a decir a la inteligencia artificial que voy a hacer una tarea, que tenga un contexto, ¿verdad? Y tengo una persona. Y también tengo un formato, ¿correcto? Yo le voy a decir cuál es mi tarea, qué es lo que yo quiero. Como me ha mandado en mi curso, en mi diplomado, de que yo analice o seleccione según mis gustos, correcto, si ese paper me va a interesar a mí, entonces yo le digo, como a mí me gusta lo técnico, yo le puedo decir, no, lo técnico no. Digámoslo así, un resumen para saber si lo deseo seleccionar. Bueno, aquí corregimos, deseo. El contexto. A mí me han puesto un trabajo de seleccionar hasta 3 artículos. En el diplomado de IA, en el módulo, yo estoy siendo bastante estricto para dar un contexto, pero usted puede dar menos información y dependiendo entre usted más explícito, mejor el resultado de la inteligencia artificial. En el módulo de personalización del aprendizaje por medio de la inteligencia artificial. ¿Quién es la persona? Entonces, aquí es donde
es la particularidad. ¿Quién eres tú? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta de los artículos? Entonces, aquí es donde tú vas a decir que tú eres, soy una persona que me gusta la personalización hacia el estudiante. Ok, estoy poniendo una preferencia. Correcto, esta preferencia ustedes la pueden cambiar, la pueden mejorar. Y yo le voy a decir que me entregue un párrafo de máximo 100 palabras. Yo estoy siendo más explícito, no quiero leer mucho, quiero que sea preciso. Y además, ser lo más, puedo ser lo más general, lo más, aquí voy a decirle que exacto en el resumen. Aquí es ser. Bien. Entonces, yo con esto ya yo he fabricado, fíjese que me fui a un procesador de palabras, no tiene que ser Word, puede ser inclusive el blog de notas. Yo sencillamente lo copio, me voy para acá y le digo, bueno, perdón, me faltó algo que es supremamente importante. Entonces, fíjate de que aquí yo le puedo decir aquí le puedo decir artículos, a ver si deseo seleccionar desde el archivo adjunto. Hay que decirle eso, ¿correcto? Bien. Ahí me faltó eso, fíjate que por eso no lo borré, lo copio, ¿verdad? Y voy acá. Y le digo champlundum. Bueno, aquí los estoy viendo ustedes y no me deja ver el botoncito, no me deja ver el botoncito acá. Entonces, él lee allí y bien. Entonces, él me ha puesto algo aquí, digámoslo así, que yo yo lo voy a poner acá por motivos muy, pero muy académicos para poderlo como leer, ¿correcto? Lo pongo aquí, ¿verdad? Aquí me dice, analiza el impacto de la inteligencia artificial en la educación, resaltando el papel de la personalidad del aprendizaje mediante chatbots. Ok, listo. Fíjate que no lo leí todo. No lo leí, pero dice, bueno, si a mí me gusta chatbot, lo escojo. Correcto. Chatbot. Sistema de recomendación y juegos serios. Bien. Se basa en una revisión bibliográfica cualitativa. Si a mí me gusta lo cualitativo, porque de pronto a mí me gusta lo cuantitativo, ¿verdad? Y destaca técnicas en la minería de datos educativos, lógica difusa y sistemas bayesianos. Ahí, bueno, aquí hay una combinación, tanto lo cualitativo con lo cuantitativo, esto es mixto, correcto. Y se concluye que las inteligencias artificiales mejoran la adaptabilidad del proceso educativo, redefine el rol del docente hacia facilitador, etcétera, etcétera. Yo leo, correcto. Y yo le puedo inclusive decir en el formato qué cosas quiero que me diga, qué metodología utilizó, qué cosas. Yo puedo ser muy específico, correcto. Entonces, aquí en el formato yo puedo decirle, por favor, dime de este artículo tal cosa y tal cosa. Correcto. Entonces, piense de que en esta tarea, a mí me gustaría que ustedes utilizaran ya las inteligencias artificiales. Correcto. Él me hace un análisis correcto. Ahora, entre mejor yo le hable y pida las cosas, me va a funcionar mejor. Entonces, fíjese que yo le dije 100 palabras, porque él me puede dar un reguero ahí que mejor me leo el artículo y no esto, correcto. Entonces, podemos ser así. Entonces, este pequeño esquema que les he dado acá, aunque tiene más componentes, yo se lo he puesto muy básico. Si no tienes claro quién es la persona, pues no lo pones. Es decir, todas son opcionales. Lo único es que tú le debes decir qué quieres hacer, ¿correcto? Ahora, fíjense de que cuando ustedes han hecho sus consultas, usted no pone nada. Él asume que es la tarea, que es esto. Él asume, pero usted se lo está diciendo allí, ¿correcto?
Entonces, fíjense de que nosotros, en primera instancia, acá nos han puesto una tarea, ¿verdad? Bueno, este es el foro, perdón. Nos han puesto una tarea y aquí hay, fíjate, no tuve que leer, bueno, a mí me interesan los chatbots. Entonces, aunque aquí está la palabra chat, correcto, lo hubiese visto enseguida. Pero fíjense cómo la utilicé, correcto, cómo la utilicé para tomar mis decisiones, correcto. Entonces, yo puedo tener la de las 5, reduzco el tiempo, las saco todas y digo, bueno, listo. A ver, ¿por cuál me voy? Por el primero, por el segundo, mis preferencias. Y lo puedo hacer, correcto. Eso también lo pueden hacer con sus estudiantes para que cuando tienen que repartir temas, es muy, bueno, cuando es conveniente repartir temas, correcto. En este caso lo es, correcto. Ahora, en el foro, pues aquí se menciona que deberás publicar tus reflexiones, correcto, y comentar por lo menos dos de las de tus compañeros, correcto. Aquí me gustaría, es decir, la idea es de que utilicemos inteligencias artificiales, correcto, que las utilicemos. Si somos maestros, profesores, nosotros no debemos escribir mal, ¿cierto? No deberíamos escribir mal. Entonces, es importante, yo voy a colocar aquí, yo tengo dentro aquí mis marcadores, tengo acá, aquí tengo aquí tengo algo que es corrector de escritura, correcto. Déjame que no veo acá porque me pone. Entonces, yo se los voy a pasar por aquí por el chat, ¿verdad? Esta es una, correcto. Esta es una, usted puede utilizar cualquiera, ¿sí? Listo. Vamos a poner esto que yo escribí, ¿verdad? Para ver si está, qué recomendaciones me da, correcto. Entonces, yo sencillamente lo pongo acá y él me va a sugerir cosas. Como por ejemplo, aquí me está diciendo que, mira, tanto de léxico como semántica, él me va ayudando, aunque si tú ya tienes Word o tienes los documentos ¿cómo es que se llama? En, en Google Drive o en la plataforma de Microsoft Teams, él tiene correctores, correcto. Entonces, hay distintas opciones. Entonces, siempre es bueno que nosotros somos docentes, somos profesores y aquí, bueno, aquí pues tengo que un doble espacio que no debería estar, correcto. Entonces, si yo pusiera aquí estudiantes, por ejemplo, porque a uno se le puede pasar, ¿no? Aquí hay un error ortográfico que debe ser estudiantes, ¿sí? Entonces, es muy útil, correcto. Existen muchas, les doy esta para que cuando de pronto redactemos no pasemos vergüenza, ¿verdad? Somos los profesores y, digámoslo así, no podemos exigir lo que nosotros no damos, ¿correcto? Entonces, y está bien que digamos de que no, le puse el error para ver si ustedes estaban prestando atención. Ya esa salida pues ya no nos está haciendo pues mucho bien, ¿correcto? Entonces, aquí para indicarles esto, ¿no? Utilizo esto para indicarles esta parte de, de esta, digamos así, actividades que se tienen en esta primera semana, ¿correcto? Bien, aquí hay una, una lección, aquí está la presentación de la lección, ¿correcto? Que ustedes la pueden ver, yo tendría que irme como si fuera un estudiante para que la pudiéramos ver. Y aquí las presentaciones en PDF de las que les voy a presentar inmediatamente. Correcto. Si a este punto ustedes tienen alguna indicación o tienen algún tipo de, sorpresa, o tienen alguna sugerencia u opinión que quieran expresar, este es el momento. Buenas tardes, doctor. Cuando veamos participación, dime. ¿La aplicación de corrector es gratis? Sí,
Está en la web, allí está, mira. No sé si logras ver allí así es, correctoronline.es. Ah, correcto, ya lo observé, Es gratis, gracias. es muy gratis, entonces no hay problema. Bien. Cuando tengan que intervenir, como estoy en mi pantalla, eh, si alzan la manito, es probable que no me doy cuenta, es muy decente, chévere. Pero mejor me interrumpe porque a veces no logro ver las manos alzadas. Listo. Entonces, pues interrumpe, no hay ningún problema. Listo. Bien. ¿Hay alguna Doctor, otra cosita por allí? yo nada más me hice todos los procedimientos que hizo. Ya tengo aquí Sí. mi resumen. Y sí, Ah, también usé el corrector online, me corrigió ahí algunos acentos. Eh, ok. y sí, me dio el resumen a como yo se lo pedí. Sí, creo que Perfecto. son herramientas bastante útiles. Perfecto. Muy bien. No, de eso se trata. Estamos aquí para aprender estas cosas nuevas, ¿no? Para agilizar. Nosotros nos ponen muchas aplicaciones, no aplicaciones, nos ponen muchas tareas que realizar. No sé, a veces, bueno, hay que ser un poquito mesurado en lo que voy a decir, correcto, pero algunos superiores, por así decirlo, pues de pronto se confunden y creen que el docente pues no tiene demasiado tiempo libre. No sé, a veces nos ponen como muchas cosas, entonces hay que agilizar, ¿no? Porque con todos los compromisos tenemos que cumplir. Bien, perfecto. ¿Ustedes pueden ver mi presentación? Sí, Sí, señor. con claridad. ¿Sí la Sí. logran ver? Sí, perfecto. Sí, Bien, vamos a ver la personalización del aprendizaje mediante inteligencia artificial. Vamos a ver un contenido que estaría en los fundamentos de la personalización, la inteligencia artificial en la educación. Claro, está metodologías, herramientas, casos de estudio y aplicaciones prácticas. Lo vamos a ver desde el punto de vista conceptual. Recordemos de que toda esta parte que es práctica, correcto, que yo les he mostrado allí, tiene un fundamento teórico. Es decir, para que funcione, ¿verdad? La práctica debe haber unos fundamentos teóricos, como ustedes lo saben, para que pueda funcionar muy bien. ¿Y qué orientación nosotros le debemos dar? Entonces, en nuestra primera seccioncita de esta presentación, vemos los fundamentos de la personalización como tal, en el cual vamos a tener tres elementos muy claves. Voy a utilizar aquí el puntero láser para hacer énfasis en lo que yo estoy dialogando. Correcto. Entonces, hay una pregunta y vamos a responder esa pregunta que está aquí. Vamos a responderla. ¿Desde qué punto de vista de una definición clave que tenemos que tener muy presente? Ahora, no con la memoria, sino con el concepto. Es decir, que cuando salgamos de acá, de esta sesión, no es que vamos a recordar exactamente la definición, no. Sencillamente vamos a recordar el concepto. Y cómo fue esa historia y la evolución, ¿verdad? Porque pareciera de que la inteligencia artificial no tuviera historia. ¿Y qué beneficios tiene en el ámbito de la educación? Entonces, primero que todo, la personalización es una estrategia educativa. Y como estrategia tiene sus objetivos, sus orientaciones, tiene su seguimiento, su gestión, su proceso de mejora continua también. Y está orientada, está fundamentada en adaptar la enseñanza a las necesidades que tenga el estudiante. Y un estudiante se cataloga como un individuo. Entonces sería, por eso aquí coloco necesidades individuales. Correcto. Y ojo, no solamente a lo que él necesita aprender, lo que él necesita conocer, sino desde algo que en algunas latitudes se llama estilo de aprendizaje y tiene que ver con las habilidades que él tiene. Y aquí vemos la parte de inclusión, ¿verdad? Incluir a una persona es darle las mismas oportunidades
dependiendo de sus habilidades, de su estilo de aprendizaje, de su idiosincrasia, porque no es lo mismo enseñar a la población indígena que a la población rural o a la población citadina, correcto. No es lo mismo, entonces hay que incluir a todos, correcto. Y también la idiosincrasia que tenga pues una región, no es lo mismo enseñar, por ejemplo, en un país cercano a las costas, correcto, donde el ambiente es mucho, puede ser mucho más folclórico que en la parte donde tenemos pues las altas montañas que por el frío pues suelen ser unas idiosincrasias un poco diferentes. Correcto. Y ojo, tiene un objetivo. El objetivo es maximizar el aprendizaje. Y cuando decimos que maximizamos el aprendizaje, lo que estamos diciendo es de que se maximiza la gestión del conocimiento, se maximiza la transformación del conocimiento y básicamente que los estudiantes quedan, wow, ¿cómo aprendí? Eso sería el término muy citadino, muy coloquial de esta definición clave de la personalización. ¿Para qué personalizamos? Personalizamos para que el estudiante pueda aprender lo que más pueda. Y ojo, eso tiene un contexto histórico y ojo, pareciera que las nuevas generaciones, ¿verdad? Y que inclusive se ha llamado generación de cristal, porque son demasiado sensibles, en su creencia es que esto nació nuevo y no es verdad. La personalización nació antes que la no personalización. ¿Cómo así? Parece un trabalenguas. Cuando la enseñanza era de maestro hacia el aprendiz y el aprendiz dejaba a su padre y a su madre, no para casarse, sino para ir a convivir. ¿Con quién? Con el maestro, para inclusive aprender cómo se comportaba, cómo actuaba, cómo comía, para una labor y un oficio. Entonces era 24 horas de aprendizaje. Eso era la personalización completa. Y estamos hablando de tiempos inmemoriales, correcto. Y por eso decíase de que las profesiones se transmitían de familia, de padres a hijos, ¿verdad? Entonces, por eso no es nuevo. Lo que ocurrió es de que la población se hizo un poco numerosa y había que darle educación a muchas personas y se redujo la personalización, se hizo más general. Correcto, eso fue lo que ocurrió. Pero la necesidad del mundo nuevamente enmarca a la personalización. Entonces, eso lo tenemos que tener muy claro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque decimos, es nuevo. No, estamos volviendo y es como un ciclo virtuoso que estamos utilizando. ¿Y para qué tenemos esos beneficios? ¿Cuáles serían los beneficios? Ya dijimos uno, que el potencial del aprendizaje del estudiante se debe maximizar. Correcto, no entorpecer. Y como es una estrategia, esta estrategia puede funcionar o no funcionar. Entonces, nuestras estrategias deben ser evaluadas. Y como deben ser evaluadas, ¿verdad? Se debe buscar la mayor experiencia educativa. ¿Y qué es lo que se nota? De que debemos aumentar la motivación para ambos lados. ¿Cómo así para ambos lados? El docente tiene que estar supremamente emocionado en educar. No es algo más harto para un estudiante que un maestro que no está motivado. Porque la motivación, y ojo, y como maestro, un estudiante que no esté motivado, ¿qué le ocurre? Uno dice, oiga, pero yo por más que le doy, estos estudiantes no caminan. Entonces, debe ser de ambos lados. Debe haber un compromiso para que la retención del conocimiento sea delicioso, sabroso,
que sea un compartir supremamente, digámoslo así, satisfactorio, ¿verdad? Así como lo que se quiere es lo que se manosea, correcto, es decir, lo que se tiene cerca, así lo que más se aprende es cuando tú lo disfrutas. Entonces, esta parte es supremamente importante. Y aquí tenemos algunos elementos que tenemos que tener en cuenta. Lo primero es que el contenido debe estar ajustado. Y ojo, debe estar ajustado no solamente a una sola corriente, correcto. Debe estar al, primero que todo, al nivel educativo, a las facultades, a los desempeños, a las habilidades y a las competencias que ha adquirido el alumno en este momento. Esas frases de que eso lo debías, eso lo viste el periodo pasado, el año pasado. Solo deberías saber tú, no. Y eso no es válido con la personalización. Porque con la personalización indica que esos conocimientos previos que debe tener, si no los tiene, hubo una falla en el aprendizaje. Y esta es la oportunidad, no en el pasado, en esta, donde se deben aprender. Y eso es una situación que nos cuesta a nosotros los docentes, porque tenemos que devolvernos. Entonces tenemos que ser muy proactivos. Itinerarios flexibles. Cuando se habla de flexibles, no es que los estudiantes, pues, digámoslo así, no hacen nada, es decir, cuando el ratón no es, perdón, cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta, es decir, el docente, el profesor, el maestro le pone, coloca unos trabajos para que los realicen en su tiempo libre. Antiguamente se llamaba tarea para la casa, y esa tarea para la casa, yo me imagino que los estudiantes salían a la puerta de la calle y le decían, casa, mira, tarea para la casa, tarea para ti, porque no estaban allí. Entonces, hay que ser flexibles, pero con seguimiento. ¿Qué indica esto? De que si hay tareas que son o trabajos o proyectos, seccionar su seguimiento por etapas. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque cada manera en que se van a hacer las cosas no es el mismo. Ahora, lo importante es que el estudiante realice la actividad, la tarea, y vamos con lo que está abajo. No es sencillamente entregaste la tarea, te lo califiqué, te puse una nota y no. Muchas veces debemos tomar sesiones de nuestra clase para poder hacer realimentación, que una realimentación, aunque sea personalizada en un trabajo, va a nutrir a otros. Y ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la inteligencia artificial? Porque pareciera de que todo lo que he dicho se puede hacer sin inteligencia artificial, ¿correcto? Sí, pero es más tedioso, ¿correcto? Más tedioso. Porque así como yo revisé un resumen, yo podría decirle a mi inteligencia artificial que me evaluara estos temas o estos componentes que están en un trabajo. Yo lo puedo y él me lo hace. Y que me dé alertas de qué falta, que no falta. Y sencillamente yo no voy enseguida a copiarle, mira, esto es lo que te hace falta. No, 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 yo debo revisar. Yo debo revisar. Aquí el problema es lo que hacemos con lo que nos entrega la inteligencia artificial. Y ahí podemos tener una instrucción diferenciada mediante los modelos pedagógicos que tenemos. Si es modelo pedagógico basado en problemas, basado en el estudiante, en cualquiera que tú utilices, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, si es aprendizaje autónomo, que es supremamente complicado a nivel latinoamericano, donde el alumno, el estudiante, cómo se genera esa cultura de el autoaprendizaje. Cuando eres profesional
puede generar ese autoaprendizaje, pero cuando eres alumno, no. Y cuando tienes una necesidad, sí. Cuando estás en una empresa y necesitas hacer algo, lo aprendes porque lo aprendes. Correcto. Y este autoaprendizaje es supremamente importante porque nosotros podemos darle una lista de videos que hay en YouTube, etcétera, para que ellos refuercen eso. Entonces tenemos que tener en cuenta que esa instrucción diferenciada va dependiendo de el aprendizaje, si es basado en competencias, si es basado en problemas, correcto, o en proyectos, cualquiera que se utilice en la institución que tú estás. Y ahora, ¿cuál es el rol? ¿Verdad? ¿Cuál es ese rol? ¿Será que ha cambiado el rol de ese educador, de ese maestro, de ese profesor, de ese mister, de esa miss? ¿Verdad? Y evidentemente es de facilitador. Ojo, facilitador. ¿Qué significa facilitador? Y redundantemente la, la palabra dice, facilita, que las cosas se conviertan en facilito. Aunque es una palabra que de pronto en algunas latitudes no se utiliza mucho, ¿verdad? Y en algunos contextos, ¿cómo es eso? No, eso es facilito. Quiere decir que no tiene complicaciones, que no se ve complejo. Es decir, que la educación, a través de las inteligencias artificiales, debemos fomentar a que sean simples, no complejas, que es un gran reto. Y nosotros lo que debemos diseñar es experiencias de aprendizaje. Y evidentemente, como les dije, que sean inclusivas. Aquí no estaríamos hablando de cosas que son importantes, pero que no trascienden en el aprendizaje, como por ejemplo, en este momento el color de piel, no, sino cómo tú accedes al aprendizaje. Si tú eres más visual, si eres más auditivo, correcto, si eres muchísimo más captador, correcto, y ojo, que hay una actividad que hace un proceso mental, cognitivo, supremamente importante que suple muchísimas cosas, que es la que describir cuando te están explicando. Porque cuando escribes, tu mente lo procesa y tu cerebro hace que tu boca, aunque no lo escuches, repita esas palabras. Y aunque las inteligencias artificiales pueden dar un insumo, ¿qué hago yo con ese insumo? Y ojo, que aquí hay que saber cómo yo utilizo la inteligencia artificial, pero también es importante esa parte cognitiva donde se escribe. También es importante. Hay que tener un equilibrio en eso y tendremos resultados muy prometedores. Y aquí vamos a utilizar datos para informar a la enseñanza. ¿Cómo nosotros miramos el rendimiento y el progreso de los estudiantes? ¿Y cómo se lo decimos? Aunque hay que resaltar y ser personalizado, y para ello nosotros podemos utilizar las inteligencias artificiales para que nos puedan dar algunas frases que no son hirientes, por ejemplo, cuando tú haces realimentación o cuando tú ves que el trabajo, el proyecto está supremamente equivocado. Y ojo, y es importante hallar algo bueno en ese proyecto, en esa tarea, en ese resumen, en ese artículo,
en cualquier actividad. Y de pronto estamos sesgados porque todo lo vemos malo. Utilizar las inteligencias artificiales para decirle, esto está malo, pero quiero que me halles algo bueno para motivar al estudiante. Mira lo que es. Una cosa es cuando tú tienes que decirle, no solamente está mal, no, mira, es que esto tiene un 99% de oportunidades de mejora. Cuando tú lo dices así, lo estás diciendo de otra manera. No estás diciendo, es decir, sí estás diciendo lo mismo, que sencillamente tienes una sola cosita allí, un 1%, que está bueno, lo demás está malo. Pero si lo dices así, no es que no va a venir, sino de que la persona no va a querer hacerlo de nuevo, porque no se cree capaz. En cambio, cuando tú le manifiestas las oportunidades, mira, aquí hay una oportunidad de mejora. Hombre, mira, esto está más o menos, o está bien, pero se puede mejorar así. Correcto. Entonces, esas frases las podemos buscar por las inteligencias artificiales para no ser tan incisivos. Y esto nos viene en esta parte de la inteligencia artificial propiamente dicho, cómo lo hacemos, ¿verdad? Y hay una relación directa de utilidad de la inteligencia artificial en la educación. Hay una relación muy directa. Y ojo, sobre todo cuando debemos analizar grandes volúmenes de datos educativos. ¿Cómo así? Eh, Hay algunos maestros, profesores, Mister, Miss, que tienen unos grupos supremamente grandes. Estamos hablando de 200 estudiantes. En latitudes, sé que algunas universidades uruguayas tienen un sistema educativo donde tienen muchísimos estudiantes en la educación superior. Muchísimos. Y si tú tienes una carrera tecnológica que, por ejemplo, vas a utilizar procesos como algoritmos, correcto, o procesos matemáticos donde tienes que revisar si está bien o está mal, no solamente la respuesta, sino el procedimiento, tienes grandes volúmenes de datos que revisar. Y aquí entra la inteligencia artificial para darte alertas, correcto, para darte alertas. Inclusive, yéndonos, ¿qué tanto porcentaje se parece un trabajo a otro? Nosotros podemos colocar dos trabajos. Listo. Hállame los parecidos y él te lo halla. Y después tú miras, ah, no, sí, sí es verdad. Sí, sí es verdad. O no es verdad. Correcto. Nosotros podemos hallar eso. Correcto. Entonces, podemos utilizar estas herramientas de inteligencia artificial para esto, ¿verdad? Aquí lo que hay que tener es imaginación para poderlo, ya, y por eso es este fundamento, ¿verdad? Por eso nos hemos detenido en esta teoría para que ustedes capten, asimilen y tengan como creencia de qué se puede hacer, correcto. Más que, bueno, si lo vamos a hacer de forma práctica, perfecto, vamos a utilizar sí, pero es importantísimo tener conciencia de eso, porque ustedes son los transformadores de la juventud, correcto. Y nosotros podemos mirar y generar nuestras propias rutas de aprendizaje. Tener distintas dependiendo de los estilos de aprendizaje, pueden ser, correcto. Y sobre todo, tener recomendaciones personalizadas, correcto. Entonces, aquí quiero hacer voy a hacer un pequeño prompt, correcto, para que veamos cómo podemos hacer esto, sobre todo algunas recomendaciones, correcto. Entonces, me voy a ir a mi famoso Word, correcto. Aquí solamente voy a tomar esto que está acá, ¿verdad? Voy a borrar toda esta parte, ¿sí?
y voy a hacerlo de nuevo. Yo voy a poner el caso y voy a poner enseguida el contexto. Es lo primero, es decir, el orden que yo los ponga es a mi conveniencia, correcto. Lo importante es que yo lo llene. Entonces, mira, el contexto. Por ejemplo, revisión de, vamos a suponer que yo soy profesor de matemáticas, correcto, ¿verdad? Aquí soy un, correcto, lo ponemos profesor de matemáticas, no les ponemos especialidad en nada, correcto, porque le ponemos experto en factorización. Yo estoy tomando un ejemplo muy transversal, correcto. Ya revisión de 10 ejercicios de eh, eh, se me olvidó, de factorización de potencia. Correcto. Entonces, yo le puedo decir proporcionar, mejor redactar, como son muchos alumnos, yo decirle que 20 recomendaciones positivas, mejor. Vamos a decirle que 20 recomendaciones de oportunidades pero que sean en forma positiva. ¿Correcto? Y aquí el formato yo le voy a colocar que sea pues un párrafo, ¿verdad? Sea un párrafo corto de y puedo reforzar esta parte de que con un mensaje motivacional al final. Bueno, aquí me lo está dando en italiano. Ok, aquí sin español. No sé por qué me lo cambió a italiano. Bueno, pero está bien escrito. Ok, listo. Entonces ahí vamos mejorando acá. Le decimos, bueno, yo quiero que me dé 20 recomendaciones, ¿correcto? Yo podría ser un poco más específico, ¿correcto? Siempre sugiero que cuando saltemos de un tema a otro tema, utilicemos un chat nuevo, ¿correcto? Y aquí, fíjense que me ha dado ustedes también lo pueden hacer allá, ¿correcto? ¿Verdad? Aquí hay, bueno, hay algunas que son un poquito, que pueden catalogarse un poco cursis, por así decirlo, pero dependiendo de tu personalidad, pues tú la puedes mejorar. Entonces, yo voy aquí a tomar algunas, aquí, voy a tomar hasta acá y podemos ir revisando, ¿correcto? Como siempre, lo puedo poner acá. Entonces, fíjate, pues aquí está. Por ejemplo, muy bien. Bueno, aquí gran avance. Por ejemplo, aquí hubo una que por ejemplo,
en esta parte, lo voy a poner un poquito más grande. Aquí, gran avance en la identificación de los factores comunes. Correcto. Es buen hábito revisar tal cosa. Así fortalecerás tu confianza en tu respuesta. Aquí quiere decir de que él se equivocó. Correcto. Ahora, antes de esto, usted debe darle la calificación, ¿verdad? Decirle, bueno, tuviste tales fallas en esto, en esta cosa, y darle este mensaje muy positivo, ¿correcto? Que puede generar, pues, un buen ambiente, ¿no? Que a pesar de que se ha equivocado, el proceso de aprendizaje lo debes promover. Ojo, nosotros como docentes debemos promover el aprendizaje. Es nuestro deber por defecto, ¿verdad? Pienso de que un docente, un profesor, un mister, una miss, que no es capaz de fomentar que un estudiante pueda aprender, hay que revisar cosas, ¿correcto? Entonces, fíjate de que aquí, pues, ahora aquí, esto es un insumo. ¿Qué haces con esto? Tú la puedes seguir mejorando, ¿verdad? Las debes ir mejorando, correcto. Dice, bueno, esto no me gusta, vamos a mejorar el prompt para que me dé más cosas y puedes tenerlos allí y los puedes tener en tu banco de respuestas, ¿no? Y las puedes tener ahí para que tú sea un poco más fácil las respuestas, ¿verdad? Que no, inclusive las puedes modificar, porque si tú las tienes en Word, tú las modificas y esto te va inspirando también a ti. Entonces, es supremamente importante esto. Fíjate de que con un solo prompt, mira lo que podemos hacer, ¿correcto? Podemos hacer, digámoslo así, mejorar nuestra educación, nuestra manera de enseñar, ¿verdad? La podemos hacer, como se dice acá, muy chéveremente, lo podemos hacer muy padre, muy, bueno, no sé si aquí cabe muy chido, no sé si cabrá acá la expresión, ustedes me corrigen, hacerla muy bien. Entonces, fíjense de cómo nosotros podemos utilizar esta y, y vamos a atrevernos acá a utilizar, por ejemplo, la DeepSeek, que está, vamos a ver si me deja acá. Bueno, vamos a ver aquí. Listo, vamos a poner esa misma, ¿verdad? Mismo prompt y le damos aquí. Bueno, aquí se pasó que no sé como de, cuando dice incorpora gráficos o diagramas que ilustren los conceptos de la factorización. Pues yo no sé, ahí está como un poquito salido de tono, ¿no? No sé. Correcto. Incluye un breve repaso. Ok, esta sí, chévere. Incluye un breve revisión de conceptos previos. Por ejemplo, es decir, cuando tú puedes mezclar, es decir, tú no te tienes que quedar con una sola inteligencia artificial. Tú puedes tener varias y acomodar tus cosas. Alguno te dará una cosa, otro otra cosa. Listo. Entonces, puedes tenerlo allí muy bien. Por ejemplo, esta me gustó mucho. Incluye un breve repaso de los temas relacionados. ¿Cuál? Tal y tal. Y tú lo completas. Tal y tal. Correcto. Entonces, esta parte me parece supremamente importante para nosotros ser personalizado. Y ojo, no sencillamente, pues, no, está malo y ya, fuera. No, así está todo pedante, no sé. Y eso me hace recordar esta reflexión de que, imagínense que yo vi esta escena donde había un profesor de X materia y él manifestaba y se jactaba de que dice, no, usted es el profesor X. No, sí. Y entonces él se jactaba, no, el estudiante lo decía con temor, ¿sí? Y le contestó un profesor, ¿no? Y él decía, no, yo llevo 15 años aquí dictando aquí en esta institución de educación superior y tal la cosa y tal, y me tienen miedo, que no sé qué, que yo sí. Y le digo, usted, le dijo el otro, pero, vea, yo simplemente, no, yo apenas llevo 12 meses aquí, pero usted lleva 12 años repitiendo el mismo semestre, pero yo sí enseño. Entonces, esa reflexión es importante, correcto. Entonces, al estudiante
hay que decirle el por qué, pero también no decirle, porque nosotros tenemos temor al fracaso. Miren, eso tan importante. Nosotros somos criados, nuestra crianza, hay un factor y no lo hace pues nuestros padres por malo, pero cuando nacemos y empezamos a descubrir el mundo, lo primero que nos dicen es, no toque eso, ¿verdad? No toque eso. Y nos maltratan y nos pegan y nos encierran, ¿verdad? Es decir, cuando exploramos el mundo, nos están diciendo que no, que no, que no. Y eso nos reprime en lo que debemos ser. Y los seres humanos, desafortunadamente, para superar eso, debemos hacer muchísimas cosas. Y los estudiantes, a pesar de que sean mayores que nosotros, pueden tener eso, miedo al fracaso, miedo al fracaso. Y ese miedo al fracaso nosotros tenemos que limpiarlo como docentes. Es lo primero que tenemos que limpiar, ¿verdad? Porque muchas veces se piensa de que diciéndole, no, esto está mal o esto no sé qué. No, debemos buscar la forma. Entonces, debemos desde el punto de vista pedagógico mover esas fibras, incentivarlos a ellos de que lo intenten. ¿Por qué? Por lo siguiente, un consejo del presidente más exitoso de IBM. Un muchacho le preguntó, deme un consejo para el éxito. Y le dijo, fracasar muchísimas veces. Cada vez que fracases, estás más cerca de quién? Del éxito. Pero si le tenemos miedo al fracaso, y lo que significa es de que si fracaso una vez, no quiero fracasar más, es algo con lo que debemos luchar. Entonces, es importante esta parte. Entonces, aquí abro un poquito los micrófonos de ustedes, la participación de ustedes, aunque siempre ha estado abierta. En lo que hemos visto hasta este momento, quiero sus comentarios, si les parece conveniente, reflexiones, correcto, y la utilización, y si han utilizado estos pequeños prompts que les he dado hasta este momento. La palestra de ustedes. Hola, buenos días. Muy buenas. Soy el maestro Armando Ramos, acá de la Universidad Tecnológica de Culiacán. Me gustó mucho su Perfecto. clase, doctor. Me agradó mucho la situación esa de la personalización masiva y me encantó la manera como lo conectó con los griegos y cómo la educación estaba siendo hecha así como a nivel personal. Y esa perspectiva yo no la había visto. Básicamente, pues yo he visto lo que es la personalización en masa, ¿no? Hablando en cuanto a cosas móviles, pero ahora sí, personalización en masa a nivel estudiantes con la inteligencia artificial, yo creo que es algo bien viable, es algo muy viable. También me agradó mucho el pensamiento ese de que, bueno, ellos a través de las neuronas de reflejo, pues básicamente nos van a devolver lo que nosotros llevemos al salón, ¿no? Si nosotros vamos así con la actitud de enseñarles todo lo nuevo y ahora sí no dar la misma clase 12 años, yo creo que pues hay una gran probabilidad de que ellos no lo regresan, ¿no? Entonces yo nada más quería expresar como que esas ideas se me quedaron muy, muy buenas. Me gustó mucho el prop engineering que usted le metió, ya se lo copié, entonces estoy haciendo algunos experimentos de mi lado y Claro, básicamente ya los tendré aplicados esta semana. Muchas gracias, doctor. claro, y nos comentan la próxima. Oh, Listo. claro. Perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere comentar? Sí, yo, Sí, dale, dale. bueno, me pareció muy interesante, me gusta el prompt, sobre todo me pareció algo importante porque algo del chat lo utilizaba, además del prompt, que sé que es súper importante, sin eso, sin esa orden, digamos, no realizaré nada la inteligencia artificial, pero como es la primera vez que veo esto de las mezclas, de utilizar varios chats para poder articularlo, y me pareció muy interesante, no se me había ocurrido. Sí, lo que hacía era articular con la teoría, porque a mí me encanta leer, resumir, entonces lo utilizaba más para orientación como un bosquejo, ¿no? Para que me pueda ayudar.
pero ahora que veo también que puedo articularlo varios y ampliarlo también, me parece más enriquecedor para utilizarlo como docente, digamos, ¿no? O sea que nosotros tenemos que orientar, guiar a nuestros estudiantes para verificar también lo que ellos están haciendo. Así que lo voy a poner en práctica lo antes posible. Muchas gracias. Correcto. Aplícalo esta semana y me gustaría que nos comentaran eso. Perfecto. Chévere, chévere, chévere. Bueno, cuando yo digo chévere, padre, en Argentina, ¿cómo se dice cuando algo es bueno? Está chilo. Es chilo, es chilo. Sí, yo creo que es mexicano, no sé. Nos- Está bueno, está interesante, más coloquial, tendría que buscar una palabra coloquial. Lo voy a buscar, doctor. Yo no sé utilizar mucho lo Ok, coloquial. ok, perfecto. Profe, No, no, Chilo, ok, Chilo lo dicen en Culiacán, en Sinaloa, pero ya la gente más grande, ya no se dice tanto Chilo, lo decía mi papá, que murió el año pasado a los 82 años, entonces sí se dice chido, pero pues sí, pero no está mal, no está mal. Doctor, excelente charla de Panamá, para sí, estudio también en México. sí, Me encanta la forma que ha explicado, excelente, muy bien detallado. Nosotros estamos en el proceso de trabajo de investigación y sí, los profesores nos enseñan a utilizar mucho lo que es la articulación para poder dar cuerpo a nuestra tesis. A veces suena así como que wow, pero sí lo que mencionaron en cuanto a lo que es el análisis, la redacción, ayuda bastante, ayuda a enfocarse muy bien. Pero me preocupa algo. Una vez que nosotros estamos enseñando a los estudiantes, no sé si es mi temor, sí, muchas veces le enseñamos alguna de las herramientas que van surgiendo de acuerdo al tiempo, porque bien lo decía la primera capacitadora, pero ya las inteligencias artificiales se van moviendo como que wow en el tiempo y lo que temo, no sé si es un temor a nivel personal o siempre se da, es ajá, que los estudiantes se acostumbran mucho. Leía yo un artículo de Finlandia que ahora están como que trabajando fuerte con eso porque ok, el chico trabaja muy bien la inteligencia artificial, que ha dejado de un lado el pensamiento crítico y las habilidades que son más que nada que tienen que ver con, de orden superior. correcto. Gracias. No, no, sí, claro. Es que hay que definir nuevas habilidades, correcto. Mire, le voy a poner el caso. Cuando yo le digo, hágame el favor, yo necesito saber cuándo es la multiplicación de 2017 por 2016. Usted me diría qué hace. Usted me va a responder, yo busco la calculadora y lo calculo. ¿Cierto? Ya la estaba Casi nadie en buscando. este momento, sí, sí, en este, ¿qué hace uno? Aquí uno pone cal, ¿cierto? Aquí uno pone cal y uno lo hace, correcto, uno listo. Porque uno sabe qué es lo que va a decir. Bueno, es decir, tiene una funcionalidad. Por ejemplo, voy a colocarlo en dólares, digámoslo así, me gustan los zapatos Reebok y, digámoslo así, quiero comprar para varios de mis hijos, que es, digámoslo así, me vale, están a $45, pero ellos son 6. Entonces, como son 6, entonces yo lo multiplico con 6. Sí, me sale por $270 la compra, sin incluir fíjate cómo yo, aunque he utilizado una herramienta, el resultado es lo que yo he utilizado. Correcto. Eso mismo es lo que hay que trasladar con las inteligencias artificiales. La calculadora, correcto, es el símil de la inteligencia artificial. ¿Usted le tiene miedo a la calculadora? No, usted no, ya no le tiene miedo, porque ya se superó su funcionalidad. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Entonces, en ese orden de ideas, por ejemplo, yo lo puedo, ¿qué es lo que hago con esto? Con este resultado, porque yo quiero saber la palabra chévere, cómo significa acá en Argentina, me están diciendo que es buenísimo, es grosso, zarpado, piola
me han dicho, ¿no? Listo. Este partido estuvo copado, correcto, de coparse, ¿no? Lo puedo intuir, correcto. Entonces, es lo que yo hago con esto. Entonces, si una persona, digámoslo así, y hay una cosa interesantísima, que ¿qué es lo que yo hago con ese producto? ¿Por qué? Porque yo también les voy a colocar, y me han picado ahí la lengua, oiga, si yo puedo hacer aquí un ensayo, pero ya hay inteligencias artificiales que te detectan que eso es que una inteligencia artificial, que lo genera una inteligencia artificial. Correcto. Entonces, pues sencillamente, entonces ya se las voy a ir regalando aquí. El detector de IA. Ya se los voy a regalar. Inmediatamente se los voy a regalar. El detector de IA para que no tengamos así como que ese miedo. Pues, correcto. Entonces ahí está. Aquí está, por ejemplo, en los lenguajes más representativos, ¿verdad? Y yo le puedo colocar aquí algo que sea mío, ¿verdad? Correcto. El problema aquí es que sencillamente, pues yo tendría que tener alrededor de 80, porque aquí me estaría diciendo de que no me lo tendría que ser 80 palabras. Correcto. Ahora, bueno, esta es una poesía que yo hice, ¿no? Ahora, si yo se la doy acá, y está en 51, la acabo yo de hacer, aquí está 85, el que me dice, como ven aquí, que esto lo he escrito yo. Esto no es una inteligencia artificial. Correcto. ¿De qué le digo? Poesía. El mismo tema, ¿no? ¿Verdad? Aquí me generó una poesía. Ojalá que haya más de 80, ¿cierto? Y yo le cojo aquí y le doy acá. No, ¿dónde está? Acá. Le doy borrar. Y ahí ya me empieza a detectar. Listo. Él me está diciendo que esto es humano, pero eso no es humano, ¿cierto? Tiene su grado de error, pero ya me está identificando. Ya encuentro un patrón ahí. Entonces, listo. Ahora, yo puedo hacer como una persona que soy poeta, yo puedo tener una crisis de ideas, ¿cierto? Y yo digo, bueno, yo puedo ver esa ahí, ¿quién me la creó? Y yo puedo decir, bueno, yo voy a escribir una basándome en esta, pero con mis propias palabras. No, yo la leo ahora y me da unas ideas en mi cerebro y yo creo una que la hago yo. Eso sí lo puedo hacer, correcto, eso sí lo puedo hacer. Entonces, es lo que uno haga con esto, porque a mí, yo le puedo decir, dame unas ideas de la poesía porque me he quedado sin nada. Es decir, la musa se me perdió. Entonces, sí puedo hacer esto. Entonces, aquí les paso esta para que ustedes puedan decirle al muchacho, mira, me da mucha pena, pero eso lo escribió una inteligencia artificial. Sí, entonces, así lo podemos detectar. Entonces, ustedes mismos se lo dicen, miren, es decir, le decimos, mire, ya aquí existe una. Mire, ya eso se detecta. Entonces, ya con eso, no, lo importante es lo que usted hace con la inteligencia artificial.
correcto. Es lo que usted haga. Entonces, para que lo tengamos de presente y digámoslo así, no tengamos miedo, sencillamente, pues actuemos, sencillamente. Es decir, ser valiente no es no tener miedo, sino actuar a pesar del miedo. Entonces, actuemos a pesar del miedo, seamos valientes. No sé si me hice expresar bien el concepto que trato de transmitir. Perfecto. ¿Qué otra cosilla por ahí ustedes quieran manifestar? Ah, aquí está Walter levantando la mano. A Sí, veces hablen porque, porque a veces no veo las manos, oyeron. Entonces, hablen, no se no hay preocupe. problema. Regresando un poco al ejemplo de la calculadora, Sí, este, creo, a ver si me explico, el asunto aquí, creo que el problema de usar la IA no es para nosotros, así lo veo yo. O sea, sí. no es que nosotros, porque somos, digamos, adultos y creo que todo lo que estamos aquí presentes, fuimos educados con un paradigma anterior, ¿no? Sí. Entonces, Sí, nosotros no tenemos problema en usar la calculadora, porque a nosotros nos tuvieron arrastrando lápiz para hacer cálculos como ese y más claro. difíciles. El problema son las generaciones actuales que se quieren brincar ese salto, o sea, se quieren brincar todo ese proceso y Sí. entonces antes era solamente una calculadora, no hay ningún problema. Hay varios ingenieros aquí que seguramente usamos tablas para hacer cálculos de trigonometría. No había calculadoras científicas que pudieran calcular el seno y el coseno, luego salieron, luego hojas de cálculo y empezaron y fuimos evolucionando desde ese entonces. Nosotros en México decíamos, usamos calculadoras Maizoro. Si alguien se acuerda de Ok. eso. Eran unas calculadoras que venían en las cajitas de cereal que iban recorriendo y iba apareciendo las operaciones, ¿sí? De papel. El problema ahora es que estas IAs la están tomando como si fueran la solución a todas sus actividades, porque no nada más es calcular. Ahora pueden escribir, ahora pueden hacer dibujos, lo que nos acaba de poner, sintetizar trabajos, y todo ese proceso cognitivo que es el que hace que aprendamos, es va a Ujú. estar complicado que las nuevas generaciones lo hagan. O sea, se están brincando demasiados pasos. Y un ejemplo, todos mis estudiantes, yo doy clases en licenciatura y en maestría, podría asegurar que el 98% de ellos no saben escribir y entregan unos trabajos preciosos, pero siguen sin saber escribir. Entonces, Ok, eh, parte del problema no es que me entreguen el trabajo por cumplir, o sea, por forma, claro. ¿no? El fondo es si están desarrollando sus habilidades para saber qué es una palabra aguda, qué es una palabra esdrújula, por qué se acentúa, por qué no se acentúa, por qué lleva coma, por qué lleva punto y coma, si la IA se lo está dando. Entonces, yo he escuchado consejos de mamás que le dicen a su hijo, bueno, tú ponle tus ideas y luego dices que te lo redacte bien. No, y entonces, ¿cómo va a desarrollar la habilidad? ¿Sí? Claro. Entonces, No, no, eso está muy bien. sí. Sí, Entonces, creo que o sea, tengo desde que empezó esto usándolo y tratando de enseñarles que lo usen con responsabilidad. Yo enseño programación y entonces en mis clases les digo, no usemos IA en este momento, porque estamos claro. aprendiendo. Ya que sepas, entonces vas a poder interpretar eso, ¿sí? Como esa poesía que acaba de poner ahí. Si Ujú. yo, que no me dedico a la poesía, podría decir, ah, qué maravilla. Pero alguien que sabe de poesía va a decir, uy, le va a encontrar errores que yo no le voy a encontrar. ¿Sí me explico? Entonces, Ok. básicamente eso es algo que quería comentar. Tienes completamente la razón. Correcto. Y uno valora lo que, de- lo que uno hace. Como por ejemplo, voy a buscar aquí, bueno, lo que pasa es que ya me lo tradujeron a otros, bueno, no es, vamos a ver, aquí, este de acá, que es mío, que son poemas.
aquí leer fragmento, correcto. Estos son poemas míos, correcto, correcto. Este es un poema, menos mal que fueron hechos muchísimo antes que se popularizaran pues este tipo de inteligencia artificial, correcto. Cualquiera podría hacer un libro como este, pero cualquiera podría tomar ese texto y verificar si fue o no hecho por una inteligencia artificial, correcto. Entonces, ¿qué ocurre? En vez de tener logros, tendrías vergüenza, ¿cierto? Eso hay que explicárselo al estudiante, correcto. Y por eso es que existen estos detectores, inclusive de plagio, existen los detectores de plagio, correcto, que también les puedo proporcionar algunos. Cuando copian y pegan, correcto, vamos a pasárselo enseguida aquí, este de Perdón, antiplagio, ese era vamos otro a pasar. punto que quería comentar. Claro, Estos detectores de plagio son también algoritmos y también no sí, son sí, sí, infalibles. ¿Por qué lo digo? correcto, pero Hace, dan hace un unas año, ideas. hace un año me pidieron un ensayo en otro diplomado y lo escribí. Y la profesora me dijo Decía que que era lo había fraudulento. hecho, que lo había hecho con IA. Le digo, no, yo lo escribí. Y después empecé a hacer pruebas, cosas que yo escribo, las paso y dice que está hecho con IA. O sea, y me han regresado trabajos que porque los he hecho con IA y no. Entonces, Correcto, lo que se puede hacer ahí básicamente es, aunque tú lo escribas, verifícalo con IA, no, eso estoy correcto, porque haciendo. de pronto mentalmente Sí, puede ser la casualidad que a veces hay personas que redactamos, ¿verdad? De la manera en que los algoritmos de las IAs redactan, correcto. Entonces, yo tengo la facilidad más de que a mí no me trabajo. aparece porque yo escribo diferente. ¿Sí me explico? Y hay una parte muy esencial. Para poder escribir hay que supremamente leer bastante, que es algo que nuestros estudiantes ahora no hacen. Entonces, para poder escribir hay que también leer. Es decir, leer, escribir, leer, escribir. Entonces, puede ser de que tu esquema mental para escribir puede ser que coincide con algunos patrones de los algoritmos. Correcto. Y eso puede suceder, pero digámoslo así, eres una de las excepciones que confirma la regla. Muy poquitas personas cuando escriben les sale que es IA, correcto. De pronto por tu formación, que eres ingeniero pues de informática, eres muy formal, eres muy bueno, yo también de mi profesión base soy ingeniero de sistemas y computación. Entonces te entiendo de que cuando escribes, lo escribes como si estuvieras escribiendo un programa de computación, correcto. Entonces, ese esquema, correcto, que te has acostumbrado, puede ser de que lo detecten estos programas, correcto. ¿Qué hacer? Hombre, yo te diría como consejo, léete algunas lecturas que no sean técnicas y sobre todo que sean antiguas como Las Mil y Una Noches, sí, literatura de varios siglos, literatura de varios siglos, que tienen una forma de escritura diferente para que tú te nutras y de todas maneras, pues siempre verifica, ¿no? Siempre verifica. Y esos algoritmos fallan, sí, fallan, pero es mejor que te den una alerta de esa para no pasar vergüenzas, correcto. Listo, para no pasar vergüenza, que es lo ideal, pero cuando se traspasa inmediatamente, pues sí lo detecta estos algoritmos. Entonces, esa recomendación te la daría leer literatura antigua, correcto, y de pronto literatura en otros idiomas. De pronto literatura en otros idiomas, el idioma que te guste, para como cambiar un poquito tu esquema mental para que no se vaya a confundir y uno no pase como las vergüenzas esas. Y siempre probar todo lo que tú mandes, probarlo ahí en este detector aquí. Inclusive le voy a pasar también este antiplagio
Es decir, no son completamente seguros, son un 80-90% de efectividad, pero nos dan un, ¿cómo es que se llama? Un margen supremamente grande. Ahora, hay una cosa, si tú lo escribiste, tú eres capaz de sustentarlo, ¿correcto? Si tú lo escribiste, tú eres capaz de sustentar. Y sobre todo, maestro Walter, en programación, si tú haces un algoritmo, un programa, tú me lo puedes modificar, ¿correcto? Tú lo entiendes, que hace esto, que hace aquello, que hace esta función, que se hace esta primitiva, que hace esta variable, lo puedes hacer, ¿correcto? Tú lo puedes explicar. Si tú no eres capaz de explicar lo que escribiste, pues sencillamente, pues, eh, quedan dudas de que tú lo hiciste. Entonces, tenemos que trabajar. Fíjense que es un ente completamente complejo, todo lo que tenemos acá con esta, pero no podemos rechazarla, sino vamos a ver qué ocurre, vamos a mirar cómo las usamos, ¿verdad? Ahí hay un falso positivo, correcto, con el maestro Walter ahí, que me parece supremamente injusto, correcto, y a veces son oportunidades de negocio. Eh, Como te ha sucedido esto, escríbele a a estos detectores de ahí, mire, me está ocurriendo, usted tiene un falso positivo, ¿qué es esto? Yo lo escribí y me dice que es de una IA y se puede generar cuestiones ahí de negocio, ¿oíste? Entonces, es importante esa parte, ¿no? Para que mejoren sus algoritmos, ¿correcto? Bien, perfecto, un aporte muy esencial, mi estimado Walter. Chévere, Gracias. muy Perdón, buena. ahora, imagínense si eso pasa con nosotros, que, o sea, sí leímos la Ilíada, la Eneida, la Odisea, el Quijote y todo eso porque nos obligaron en aquel entonces que no queríamos hacerlo. La generación de ahora que no leen nada, ¿qué capacidad van a tener Sí, para mejorar sus habilidades? Está complicado, pero pues sí, para y eso es nuestra estamos, ¿no? responsabilidad. Menos mal que a nosotros nos prepararon muy bien y estamos muy bien preparados para este reto. Es decir, ellos no tienen eso, hay que buscarnos la manera en que ellos tengan esas habilidades. Correcto. En nosotros es responsabilidad de nosotros porque nosotros somos los docentes de ellos. Correcto. Y las deficiencias de ellos, eh, yo me imagino que si este compartir de conocimiento fuera en el año 80, por ejemplo, donde nosotros éramos los estudiantes y nuestros profesores estuvieran hablando de nosotros, estuvieran diciendo lo mismo guardando las proporciones. Correcto, es que estos tipos no leen, esto hay que obligarlos. Y fíjense de que nos sentimos muy orgullosos de nuestros maestros, nos sentimos felices y le decimos gracias por lo que hizo conmigo, correcto. Entonces, porque era el deber de ellos y ellos hicieron un excelente trabajo de lo que somos hoy nosotros. Y vamos a recompensarles, yo los invito muy cordialmente a recompensar a esos maestros que nosotros tuvimos, siendo nosotros los maestros de esta nueva generación y fomentando con otras herramientas. Nuestros maestros tenían unas herramientas buenas, malas, regulares, pero nosotros tenemos otras y vamos a hacerlo. Yo los invito muy cordialmente esta invitación, ¿no? Que es nuestro reto, es nuestro reto. Imagínense de que en el año 80 estaban conversando nuestros maestros y decían cosas parecidas. ¿Alguna otra cosilla por ahí para complementar? Ya les puse en el chat, ¿sí se los puse? Sí. Sí, ya se los puse. Correcto, perfecto. Aquí ustedes pueden colocar y vamos verificando también esta parte. Listo. Eh, Vamos a continuar acá con esta parte que es muy esencial. Fíjense cómo nosotros podemos generar esta parte, ¿no? Y tecnologías aplicadas. Es decir, ¿dónde lo podemos aplicar, además de todo lo que hemos hablado? En el análisis predictivo. Fíjense de que en estos momentos estoy dirigiendo una tesis doctoral que tiene que ver
con un análisis predictivo de enfermedades cardiovasculares, con un dataset, ¿correcto? Donde se reducen muchos de los atributos y se logra dar un, digámoslo así, un diagnóstico preliminar. Uy, y yo tengo por ahí, yo voy a decir, lo monto para mostrarles esto. Yo tengo uno de enfermedades odontológicas. Voy a ver si lo monto y para mostrarles cómo se puede hacer esto porque es un sistema experto que te da un diagnóstico muy atrevido de cuál es la enfermedad, inclusive te la detecta, ¿correcto? Entonces es muy importante. Otra donde podemos utilizarla pues es en reconocimiento del habla, ¿correcto? Y el procesamiento del lenguaje natural, ¿correcto? Es importante después cuando uno vaya en su carro y no distraerse y muchas veces si tú tienes pues el dispositivo CarPlay, pues te llega un mensaje de WhatsApp o de otra aplicación y tú puedes, y él te lo reproduce, ¿no? Te lo reproduce y tú le dices, te pregunta si quieres responder y tú respondes. Correcto, eso es importante. Ahora, en la inclusión es importante cuando tenemos este tipo de estudiantes que tienen limitaciones, por ejemplo, tanto visuales o reducidas, correcto, donde podemos utilizar las inteligencias artificiales para que ellos puedan aprender. Correcto. Esencialmente, por ejemplo, dispositivos, por ejemplo, una persona invidente, ¿cómo puede ver tu realimentación? Correcto, ¿cómo la puede ver? Listo. O sencillamente, pues, la coloca auditiva si tiene la capacidad de escuchar, o si tiene una pantalla táctil que sea capaz de dar el sistema braille de cada país, ¿correcto? Y tú con una inteligencia artificial, pues se puede hacer de que él la pueda leer y o crearla también, porque tu realimentación, pues tú de pronto no lo sabes, hace una traducción de esas mismas. Y lo que les estaba hablando de los tutoriales inteligentes, correcto. Y aquí me hace recordar un capítulo que está separado de la última temporada de la serie Black Mirror, que es interactivo, que es decir, es una Y al revés, es decir, que tú puedes escoger una opción u otra. Entonces te hace una pregunta y tú tienes, para poder seguir, tú tienes que responder, ¿no? Si es la caja de tal cereal o la esta de tal cereal. Y tú escoges. Y ojo, se convierte, y tú tienes, si según las opciones que tú tienes, se te convierte como en 10 o 20 películas diferentes. Correcto. Entonces, estos tutoriales, por ejemplo, pueden utilizarse en otro campo de la educación tácito en recursos humanos, por ejemplo, donde gastamos mucho tiempo para que una persona que se engancha pueda ser netamente productivo, o un estudiante que llegó a mitad de semestre o traslado, porque sus padres lo trasladaron, tuvo que trasladarse, etcétera, o estuvo enfermo y tiene que ponerse al día. Estos tutoriales inteligentes podrían ser usualmente válidos, ¿verdad? Para el contexto. Me hice recordar que yo desarrollé un tema que es complicadísimo en el área de la ciencia de la computación, que se llama los grafos. En matemáticas sería gráficas, pero no las gráficas, de imágenes, no, gráficos, que es interconexión de nodos, etcétera, donde tiene unos algoritmos complejos, donde tiene un montón de cosas, y se hizo un sistema inteligente para enseñar. Voy a ver si de pronto me demoro mucho buscándolo, instalándolo, tengo que instalar. Entonces, yo lo voy a instalar para las próximas sesiones para mostrarles esta parte. Correcto.
de cómo uno puede aplicar estas tecnologías para la educación. Es decir, evidentemente tenemos miedo de cómo ella lo utiliza, pero decirlo así, el balón es nuestro amigo, la inteligencia artificial es nuestro amigo y hay que enseñarles que no es decir, que para poder utilizarla tú debes saber hacer un resumen. El problema es qué haces con ese producto que te genera la inteligencia artificial. Eso es supremamente importante, ¿correcto? Y para ello, ¿dónde nosotros lo vamos a integrar? Pues en las plataformas de educación. Es evidente que aquí nos sale de manera muy inmediata, nos sale pues la integración en los sistemas de gestión de aprendizaje, en los Moodle, en los Q10, ¿correcto? En las plataformas que estemos utilizando. Allí tenemos que implementarlo. Pero también existen algunas plataformas de aprendizaje. Yo les voy a presentar una en próximas sesiones que tenemos que mirarla mucho, que da muchísimas cosas, da muchísimas cosas, ¿verdad? Te da exámenes, te da para hacer lecciones, te da muchísimas cosas. Y está enfocada inclusive para bachillerato, para la escuela, está muy, inclusive por materia, es muy, muy chévere. Yo se las voy a presentar. Y sobre todo lo que es la adaptabilidad y la escalabilidad. ¿Qué significa eso? Adaptabilidad puede estar bastante claro de que nosotros podemos, que debíamos adaptarnos a las necesidades y al estilo de aprendizaje de quién, del estudiante, aunque también es de, del maestro como tal. Y ojo, que se puede aplicar en distintos contextos, en distintas regiones, en distintos países. Hay una queja de muchos docentes que hay algo que ha funcionado, por ejemplo, en una latitud, en un país, y de pronto en otro país lo quieren implementar enseguida porque ha tenido éxito allá, ¿verdad? Aunque Barranquilla se parezca a Nueva Orleans, es posible que la Universidad de Nueva Orleans, poniendo un ejemplo medio absurdo, su modelo pedagógico no necesariamente se aplica para la ciudad de Barranquilla, a pesar de que los dos tengan carnaval, ¿correcto? A pesar. Entonces, es importante esto y escalarlo a las necesidades de los usuarios. Hemos tenido estudiantes, alumnos eh, es decir, se convierten en outliers, es decir, que no están en la línea. Es decir, tenemos unos estudiantes que son más o menos de capacidades promedios, o tenemos unos que son muy bajiticos, pero tenemos otros que son muy sobresalientes. Entonces, hay una dificultad cuando tú tienes que ser promedio, porque se aburren los que saben mucho y se sienten sofocados los que son más, con mayores debilidades. Entonces, estas, colocar las inteligencias artificiales para poder generando tutoriales, por ejemplo, para los que vienen retrasados o que necesitan mayor esfuerzo, o aquellos que son muy adelantados, ponerles proyectos que sí los incentiven, correcto, y tener, digámoslo así, tres mundos, por así decirlo, un mundo donde están los retrasaditos, los que tienen mayores dificultades, el promedio y también los que, mejor dicho, son mejor que el docente, correcto. Entonces, para que todo esto funcione y darle a cada quien lo que se merece para transformar el conocimiento, podemos tener esos mundos, correcto, a los retrasaditos, a los que están un poquito allí, les podemos dar estos tutoriales personalizados para que vayan avanzándose y se pongan a tono, correcto, actuamos en la normalidad y estos que son sobresalientes para que no nos dañen el contexto de la clase, por que se creen sobresalientes y generan pues la rencilla con el maestro, que usted no sabe y tal la cosa, ¿verdad? Eso lo podemos colocándoles cosas que les exijan también a ellos para que se sientan motivados y decir, bueno,
me están dando la exigencia que yo estoy necesitando. Entonces, eso es muy, 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 muy importante allí. Hombre, no sé, pero espero que me diga, no lo había pensado. Tenemos algo que se llama la realidad aumentada y realidad virtual. La realidad aumentada es, lo más básico es tener un código QR. Esa es realidad aumentada, es decir, la combinación entre elementos reales con información que está de forma digital. Correcto. Esa es la realidad aumentada. Esa es la más básica para tener un entendimiento de esto. Y la realidad virtual, por ejemplo, nosotros en esos campos médicos, por ejemplo, donde podemos ponernos pues nuestra famosa, una gafa, generar un escenario donde hay un paciente y ese paciente pues ha sido pues llega pues enfermo de un accidente, etcétera, y tenemos que proceder a una operación, ¿correcto? Ahí podemos simular muchísimas cosas. Ahí les pongo los ejemplos supremamente más claros como para generar el impacto. Entonces, eso lo podemos tener chéveremente, correcto. Ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos dos cosas importantes que son el hardware y el software. ¿Qué es el hardware? Estas gafas de realidad virtual, pues en el programa que yo lidero, pues en la Universidad Simón Bolívar acá en Barranquilla, se tiene pues asignaturas relacionadas con realidad aumentada y realidad virtual, en el cual pues se hacen distintos experimentos con gafas muy profesionales para generar contenidos educativos. Correcto. Entonces es muy, muy esencial y muy prometedores y se genera un ambiente, un micromundo donde el estudiante experimenta las cosas. Inclusive puede servir para muchos escenarios, para la capacitación, para la formación y para la transformación del conocimiento de las personas, teniendo esa parte ahí, generando un ambiente supremamente, aunque controlado, virtual, pero eh, que dé la oportunidad de desarrollar las competencias y las habilidades. Chatbot educativos. Muy interesante. Para generar cosas interesantes. Y ChatGPT me da la posibilidad a mí de generar eh, esos chatbots. Los puedo hacer desde cero o los puedo hacer por intermedio, por ejemplo, aquí de ChatGPT con los famosos GPT. Correcto. Aquí yo tengo algunos, correcto. Esto lo da la versión, pues, que es paga. Entonces aquí yo tengo una serie de asistentes, correcto, que yo podía crear uno, ¿verdad? Donde inclusive ya hay que hay una tienda donde los puedes adquirir gratis, comprar y todas esas cosas. Y aquí yo puedo crear uno, ¿verdad? Nosotros lo vamos a hacer, como por ejemplo para que ese chatbot, la persona le haga las preguntas como si estuviera aquí, pacata, pacata, y le pregunte específicamente sobre factorización, que le pregunte sobre biología, correcto. Y puede ser específico sobre un texto específico, correcto. Entonces, el estudiante se le pueden dar nociones para que él le haga preguntas, interactúe con un, con un, con un chatbot correcto, para que él pueda tener un asistente, un profesor a quien hacerles preguntas. Por ejemplo, decirle y subirle, mire, yo hice esta factorización, ¿en qué me equivoqué? Entonces, le explica, te equivocaste en esto, en esto. Y uno lo puede programar no para que le dé la solución, sino para que le detecte errores y le diga, te equivocaste en tal paso, revísalo. Entonces, con eso, con estos chatbots, nosotros podemos generar, digámoslo así, una interacción con el estudiante a través de las inteligencias artificiales, correcto, ¿verdad? Una que es decir, alguno diría, bueno, pero que utilices ChatGPT, no, no, es mejor tener un espacio y uno se los puede compartir, uno les puede compartir, mira,
que he creado este chat, este GPT, para que usted lo utilice, ¿correcto? Lo utilice, se identifique, usted lo utilice para hacerle estas preguntas y tú le puedes decir, bueno, yo quiero que tú le hagas todas estas preguntas, ¿correcto? Y de por sí tú le puedes decir, bueno, yo quiero que también me almacenes por allí, quién me ha visitado y qué preguntas te ha hecho. Y me hagas un reporte a mí. También lo puedes hacer. Entonces, con eso verificas que el estudiante está accediendo y también qué tipo de preguntas le está haciendo. No solamente, le pone tal cosa, ya, lo usé y tal. No, podemos hacer esa vigilancia. Entonces puede ser muy interesante esta parte que son estos GPTs que están acá. Yo voy a hacerles uno específico hacia ustedes. Lo vamos a diseñar. Y también la evaluación automatizada, correcto, lo podemos hacer, evidentemente, vigilando que lo que tú has programado en la inteligencia artificial te dé los resultados que son, porque tampoco hay que ser injustos con estas calificaciones. Correcto. Listo. ¿Por qué? Porque, digámoslo así, yo inclusive puedo hacer algo que es supremamente importante por ejemplo, en programación. Cuando yo dicto programación, yo le digo, diseño un algoritmo que me diga si un número es primo o no. Listo. Y el estudiante pues lo ha hecho, inclusive yo lo puedo verificar aquí, le digo que me haga la prueba de escritorio, así que me haga, digámoslo así, si eh, funciona correctamente con todos los casos que tiene. Listo, él lo hace y me dice, sí, mire, y también me muestra. Como ya existen, por ejemplo, robots que son capaces de validar si un programa funciona correctamente o no. Correcto. En muchos que se pueden inclusive integrar a los LMS directamente. Correcto. Entonces lo sube y el robot, ¿verdad? Analiza el archivo, con los patrones de entrada, listo, y te verifica. Así nosotros también podríamos crear nuestros propios evaluadores de cosas muy, muy específicas, ¿correcto? Nosotros lo podríamos hacer, ¿correcto? Pero siempre me parece importante que haya la intervención humana. No dejarle toda la evaluación porque los algoritmos se equivocan o hay casos que no consideran, ¿correcto? Hay casos que no consideran, entonces al no considerar un caso, puede dar un falso positivo o un positivo falso, que es peor completamente. Entonces, para tenerlo muy de presente y muy en cuenta allí. Herramientas y metodologías, ya. El enfoque debe ser centrado al estudiante. Eso es básico. Ya nosotros, lo importante es el estudiante. Así. Podemos tener herramientas de diagnóstico y mapas de aprendizaje. ¿Cómo así? Los datos que me pueden dar un LMS de dónde se mete el estudiante, si contesta o no contesta, si contestó bien o contestó mal. Todos esos datos yo puedo tenerlos en bruto y puedo con una inteligencia artificial que me dé una trazabilidad, me dé una probabilidad y me dé una estimación de cómo ese estudiante me está rindiendo. Y me dé alertas tempranas. Por ejemplo, si ahora nos estamos apoyando mucho en las aulas extendidas, las aulas virtuales, a pesar de que presencialmente nosotros demos las asignaturas, ¿verdad? O nos apoya en esas, o si la educación es completamente semipresencial o virtual o remota, podemos utilizar este tipo de LMS, es decir, de gestión del aprendizaje, estos sistemas. ¿Y qué ocurre aquí? De que es decir, si yo debo detectar a tiempo si un participante no está, valga la redundancia, participando, porque su deber es participar. Correcto, está pasando algo, es decir, ¿por qué no participó? No ha tenido tiempo, ¿por qué no ha asistido a clases?
porque no ha ido a las sesiones, porque no ha respondido. Todas esas alertas me pueden llegar a mí y yo tomar decisiones de acercarme o hacer el protocolo que se ha establecido pues, en el curso, en la universidad o en el colegio, en la escuela, con relación a qué, a cómo se trata esa deserción, porque si el estudiante no entra, no hace los trabajos, no asiste, eso indica deserción y el fracaso para el docente, ¿correcto? Porque su misión es que todos aprendan y que saquen muy buenas notas, producto del trabajo alegre, divertido y de transformación del conocimiento. Entonces, allí cuando nos escalamos, tenemos la escalabilidad de la personalización, correcto. Tenemos lo que se llama Big Data en la educación, ¿verdad? Marcar tendencias, ¿verdad? Porque también sabemos cómo nosotros estamos educando. Nosotros podríamos tener 10 semestres o 10 periodos y analizar todos los datos de nuestros estudiantes y saber cómo eres tú como docente, cómo has evolucionado o involucionado o qué está pasando. Y evidentemente a dónde debemos llegar, y eso están trabajando los LMS, plataformas de aprendizaje adaptativo, que según el estudiante, esas plataformas van adaptándose al estudiante. Y eso es lo que nos espera en el futuro, muy, muy cercano. Y son nuestras herramientas que debemos utilizar para todo esto. Y debemos tener ciclos de realimentación. Ahora, si con mayor razón, si ellos están utilizando, ¿verdad?, para hacer sus trabajos inteligencias artificiales, debe haber realimentación, como la hemos estipulado ahora. Y debemos ajustar de manera dinámica nuestros contenidos. A veces es conveniente y a veces no hacerlo durante nuestras clases, en el recorrido. A veces sí es conveniente porque uno analiza cómo son los estudiantes y dice, bueno, pero es que esta de competencia ya la tiene. Entonces, ¿para qué mojar sobre lo mojado? Correcto. Entonces, con los datos que procesan la inteligencia artificial, nosotros podemos hallar esas alertas también de que, mira, el contenido, estos muchachos ya tienen esto. Entonces, vamos a reajustar esto. Correcto. El monitoreo del progreso. No es que inmediatamente que en las primeras notas y usted le diga de que no, que usted no sirve para nada y usted perdió esto. No, 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 eso no es así. Porque lo feo, y lo digo con el mayor de los cariños, que, y no hay que tomarlo a manera de datos. Es decir, porque lo que voy a decir es que a profesor, maestro, miss, que un estudiante no logre los objetivos académicos es responsabilidad del docente en un porcentaje. Puede ser del 50%, puede ser del 50%, pero tiene su responsabilidad y no es 100% del estudiante, también tiene responsabilidades. Entonces, debes monitorear eso, porque es tu responsabilidad. Es decir, cada vez que un estudiante no es promovido, tienes algo de responsabilidad en eso. Si uno piensa así, tú haces todo lo que tienes que hacer y ahora que tienes las inteligencias artificiales para tener las alertas y todo y hacer lo que tú tienes que hacer. Si tú hiciste todo lo que tienes que hacer y sin embargo el estudiante no logra los objetivos, ya la responsabilidad cae en el estudiante, porque hiciste todo lo que tienes que hacer. Y ahora debes utilizar las inteligencias artificiales para hacerlo. Esto puede sonar un poquito duro, ¿verdad? Pero si lo asimilamos, podemos, digámoslo así, fomentar algo positivo en nosotros mismos. Y lo veremos. Y evidentemente debemos generar comunidades de aprendizaje colaborativo.
¿Por qué? Porque ahora es importante, y mira lo que estamos haciendo acá. Todos estamos en unas latitudes supremamente diferentes. Hay en México, en Colombia, en Argentina, en Panamá, ¿correcto? Estamos en latitudes diferentes y estamos compartiendo qué conocimiento. Eh, Inclusive, yo les estoy hablando del futuro, porque si ustedes logran ver mi reloj que está por acá, acá son las 2:13 y me he pasado, como ustedes no tienen idea, de la hora. Aquí me emociona un poquito, me he pasado bastante, ustedes me perdonan. Ya acabamos, para no abusar de ustedes. Y fíjense que yo les estoy hablando algunos del futuro y algunos del pasado. Pero bueno, y listo esto para terminar. Y el rol de los docentes, maestros, sería de tutores. Papel de monitores, tutores, que vamos a ser facilitadores, que lo dijimos antes, ¿verdad? En una ruta de guía hacia el estudiante, en esa ruta educativa que van a tener. Bueno, qué pena con ustedes, me le he robado ahí 15 minutos de tiempo, eh, pero importantísimo todo lo que hemos hablado acá. Bueno, y sí me gustaría para finalizar algunas opiniones suyas y si nos extendemos un poquito, hombre, mea culpa y qué pena. Listo. Algunas impresiones hasta aquí lo que hemos visto. Todo bien, doctor. Muchísimas gracias. Perfecto, muy bien. ¿Alguna otra opinión ahí finalita? Todo bien de mi parte, doctor. De mi parte también todo bien, doctor. Ok, listo. Bueno, deben estar un poquito cansaditos ahí, no se preocupen, vamos a dejar hasta aquí con una energía muy, muy, muy positiva para vernos pues el próximo y me gustaría pues que no me reinventaran con todo lo que han hecho esta semana. Pues ánimo, ánimo, ustedes son los mejores, los quiero mucho y pues adelante. Un placer haber estado con ustedes. Muchas Hasta luego. gracias. Gracias, buenas noches, buen Bueno, día a todos. chaito. Buenas tardes. Gracias, adiós. Hasta luego. Bueno.